bíblica. La teología bíblica, como lo indica su nombre, se encarga de estudiar y analizar bajo fuentes serias el análisis de los diferentes libros conforme a la Sagrada Escritura o conforme a la Tanaj, en las cuales nosotros como cristianos o el cristiano, su fe basa su creencia, su creencia y la forma de vida de la cristología. La cristología es una parte específica de la teología cristiana que tiene como centro de interés el estudio de la persona de Jesús. Esa es la cristología, estudiar a Jesús de Nazaret, sus pensamientos y esos pensamientos, su naturaleza. En este amplio sentido es fundamental entender este nacimiento, su pensamiento, naturaleza, en el estudio de pasajes como la encarnación, el bautismo, la justificación, la redención, la transfiguración, la pasión de Cristo, lo que es la resurrección, lo que es la parucía y entre otros. Y ese concepto teológico o de la teología sistemática o sistémica, la teología sistémica es estudiando organizadamente. La teología tiene que permitir organizar, entender, percibir los hechos actuales, esos hechos que son actuales con los elementos apropiados, con los acontecimientos apropiados, narrando en los diferentes libros de la Biblia que están narrados de Génesis a Apocalipsis. Tienen que saber que son procesos, es ahí donde los procesos de estudio bíblico deben ser serios, tener una verdadera exégesis, una verdadera hermenéutica, para ir basando los estudios desde ese enfoque claro y sólido. Teológicamente, esa teología tiene que ver, está sujeta al creyente, la teología de la educación. La teología de la educación se refiere al estudio de la reflexión, pero esa teología debe de ser direccionada, la teología sobre Él, sobre la naturaleza de Él, sobre quién es Dios, desarrollada desde la persona, es decir, desde su maduración como tal, humana. ¿Cómo yo entiendo de mi maduración, de mi conducta, de mi carácter, con base en el proceso educativo? Por eso que es importante la formación, es importante la educación. En esta educación, para poder tener una educación adecuada en los sentidos, que podamos ir entendiendo esa educación, no se limita a la simple escolarización, sino que se debe concebirse como un signo de la cultura, parte de la cultura, parte del desarrollo humano y de los tiempos. Es por lo tanto, y recuerde eso, es por lo tanto un llamado a la educación, esa educación integral impartida por las escuelas católicas, que son parte del desarrollo, escuelas católicas, evangélicas y todos los grupos religiosos como tal que imparten educación, para reorientar el objeto de la formación que se ofrece. Entonces tenemos que ir reorientando esos procesos de formación educativa para ir creando en la persona el ser. Recuerden que una educación demora 5 años formar. Por eso es que cada día tenemos que reeducarnos, tenemos que desaprender para aprender, hay que ir reaprendiendo nuevas cosas. La teología es una escuela que nos va a ayudar en la formación continua del ser, en el desarrollo integral de la persona. Por eso que tenemos que ir reafirmando principios. El mejor lugar para enseñar son los altares, es la iglesia, es el lugar que se puede enseñar a la gente valores, principios, cosas que son vitales en la persona del ser, cambio de conducta. Y son los altares, son los lugares de reuniones que va a ir ayudando y fomentando transformación del ser. El ser humano debe ser transformado dentro del ser, dentro de esos principios del ser, con enseñanzas que puedan ir confrontando su vida y su proceso de desarrollo en toda la esfera de la vida. La educación es vital en la formación. Por favor, hay que educarse. La educación nos hace mejor persona, la educación es liberadora.
Por eso viene la teología de la liberación. La teología de la liberación está basada en la educación, en esa educación que libera, que forma, que comienza a hacer del individuo otra persona. Pero la educación para crear otra persona empieza desde adentro hacia afuera con el conocimiento que tú aprendes y comenzamos a tener una liberación del ser. Por eso es importante la capacidad. Una teología vivencial. El concepto de vivencia se emplea para nombrar la experiencia que se adquiere. Esa experiencia a partir de una situación o de una situación que esa persona o individuo pasó. La vivencia con esa realidad, con ese proceso de una persona que vivió y que de alguna forma o de alguna manera estos procesos han modificado ciertas características dentro del ser conductual, emocional. Con esta vivencia, el ser humano registra una cierta reacción o una cierta reacción de información que le servirá en el futuro para poder enfrentar situaciones difíciles, complicadas, semejantes. De este modo se va creando un tipo de teología, esa teología vivencial, de proceso, que se va constituyendo un aprendizaje de la vivencia, se va reflexionando en esta parte de la vida, se va haciendo una reflexión en el ser a través de esa formación vivencial. Hay una reflexión sobre la teología. ¿Qué es teología? ¿Qué es teología sistemática? ¿Qué es teología sistemática? ¿Cómo se entiende como teología sistemática? ¿Qué es teología? Escuchar teología sistemática seguramente genera una variedad de reacciones en la persona y variedades de opiniones en la persona. Teología, ¿qué es teología? ¿Y cómo se estudia teología? ¿Cómo la entendemos? ¿Cómo entendemos los procesos teológicos? Pero hay que indagar y aprender cada día. ¿Cómo entendemos eso de teología? Quizá a alguno le venga a la mente la idea de que es aburrida, de que no es aburrida. A otras personas capaz es una doctrina o otra una ciencia sobre Dios. ¿Cómo la percibe la gente? Incluso otros quizás piensan, no sé exactamente qué es. Hay algunos pensamientos recurrentes en el ser, porque el ser humano tiene algunos pensamientos que están ahí indagando, averiguando, pero nosotros tenemos que entender y comprender bajo este proceso lo que es la teología sistemática. ¿Qué tiene esa teología sistemática con el propósito de que se pueda dar claridad a este concepto? Puede haber una claridad a este concepto de teología sistemática. Ahora antes de entrar en el detalle acerca de la definición de teología, vamos a entrar en un detalle de la definición de teología sistemática o sistémica como tal. Debemos de tener un entendimiento apropiado si queremos entrar en detalle de la teología sistémica. Hay que tener un entendimiento adecuado, tener una madurez. ¿Qué es teología? Y cómo se lo ve en todos los ámbitos y todo lo que abarca. En otras palabras, no podemos nosotros entender no podemos entender lo que es teología sistémica si no entendemos procesos, si no entendemos lo que son procesos dentro de la teología, normativas dentro de la teología, cómo la percibimos, cómo la entendemos. Teología no es por hacer teología, hay que saber, tener herramientas, tener argumentos, tener las cosas claras. Teología no se puede hacer por hacer, se tiene que tener algunos tipos de herramientas para poder hacer la teología que dé vida y se pueda vivenciar en eso sistemático el carácter de Dios y la revelación de Dios, y cómo nosotros a través de esa revelación que nos trae una iluminación hacemos teología seria para esta época, una teología moderna. La teología es una explicación de la naturaleza divina. Sus definiciones es útil para comenzar a explorar algunos temas que son importantes, pero en este explorar nos viene a la mente algunos procesos. Vaya que ya no se dan cuenta de todo lo que abarca. Esto abarca toda una mega de cosas importantes
que abarca la teología, ni del método de estudiar a Dios. Al igual que si quisiéramos hacer un estudio profundo y completo, ¿cierto?, de una persona. Imposible. Hay cosas que son difíciles. La teología no solamente debe de investigar la naturaleza y esencia, no solamente de Dios, sino algunas otras cosas que tenemos que entender, lo que se puede expresar a través de San Agustín. Podemos aprender de Dios examinando preguntas como la siguiente. Hay que comenzar a preguntar, porque hay teología naturalista que habla de la naturaleza, ahí está Dios, pero hay que hacer preguntas en esta teología que estamos hablando hoy. ¿Cuáles son las obras del pasado, del presente, del futuro de Dios? ¿Qué son las obras? Preguntas como esa. Decirle al texto bíblico cómo operó desde Génesis, Apocalipsis, cómo opera Dios. ¿Quiénes son sus enemigos? ¿Cómo opera ese concepto de enemigo? ¿Cuáles son los enemigos de Dios? ¿Cómo es su creación? ¿Cómo se relaciona Dios con su creación y los seres humanos? ¿Cómo hay esa relación entre Dios y los seres humanos? ¿Cómo opera Dios en la naturaleza? ¿Qué exige Dios de los seres humanos? ¿Qué lo exige? ¿Qué exige a través de la Biblia? ¿Qué exigencia Dios le pide al ser humano? ¿Qué exige Dios de los seres humanos? ¿Qué está pidiendo Dios? Son procesos que quieren entendiendo en este momento de formación dentro de una educación, dentro de esa formación educativa, teológica del ser de la persona. ¿Qué está pidiendo Dios? No se olvide que la educación es vital para la formación, que es la teología. En este proceso, ¿cuáles son las advertencias y las promesas de Dios? ¿Cuáles son? Debemos decir que no podemos saber nada sobre Dios si Él no nos permite su revelación. Dios se ha autorrevelado en la creación y en la persona de Jesucristo. Si Él no nos permite, no podemos tener revelación. Y se ha revelado a través de Jesucristo en la Escritura. La palabra escrita por Él mismo. El mismo Jesús no está presente hoy, pero hay un proceso en la carne en este momento para que podamos hacerle preguntas sobre Dios. Por otro lado, por los diferentes diseños de la creación. Eso no está con nosotros. No podemos preguntarle a Jesús, háblanos de Dios, pero está la Escritura para enseñarnos de Jesús. Y está la creación. Es limitada en lo que se expresa de Dios. Hay una limitación, es limitada lo que se expresa de Dios. Falta mucho para aprender de Dios. Hay una limitación, por eso que hay una autorrevelación de Dios. Dios se autorrevela, Dios nos autoenseña. Entonces la teología tiene ese proceso de autorrevelación. Pero ¿a dónde está esa autorrevelación? En Jesús. La Biblia dice, el que ha visto al Hijo, ha visto al Padre. Hay una autorrevelación de Jesús encarnado en el Padre y el Padre en el Hijo. Entonces hay esa revelación del carácter. Entonces tenemos que ir haciendo una teología sistémica, una teología vivencial, una teología contemporánea que nos ayude a ir entendiendo los procesos divinos en este tiempo y para siempre. Por lo tanto, la Escritura es el principal material que se usa para el estudio de la teología. La Escritura es la base estructural para la teología. John Flamen, al explicar la importancia de la Escritura, cómo se muestran las bases que van a ir formando lo que es la teología. Dice que la teología es el trabajo de los seres humanos. La teología es eso que se llama investigación, el investigar. Puede ser el trabajo de los seres humanos para intentar entender en todo el contexto, todos los procesos esenciales del estudio de la Escritura. Por eso hay que tener base sólida para ir entendiendo estos procesos. ¿Cuál es la relación entre la teología sistemática y las otras ciencias? ¿Cuál es esa relación entre la teología sistemática y la otra ciencia? Es la disciplina, es una disciplina que está formada dentro de estos procesos. La disciplina de la teología consta de 4 subdivisiones, 4 procesos importantes en esas subdivisiones. Primero, teología bíblica.
Segundo, teología histórica. Tercero, teología sistemática. Y un cuarto elemento importante, teología y filosofía. Esa teología filosófica que le llaman. Son procesos de aprendizaje en los procesos de desarrollo dentro de la formación, cómo nosotros percibimos el conocimiento de Dios, cómo percibimos la expectativa del conocimiento de Dios dentro del proceso normativo. Recuerden que la teología no nace del estómago, no nace de una emoción, nace de un conocimiento, nace de una estructura de conocimiento, de una formación que debe de tener el teólogo cuando estamos haciendo teología. No nace de la emoción, nace de formación, y formación seria y sólida. Viene 23. 24. Entendemos en los procesos de la formación que hay 4 disciplinas que se interrelacionan y es difícil de no enfocarse en una de ellas sin tocar a cada una de estas disciplinas como tal y bajo los temas de la otra. Y a veces la línea entre ellas no está tan marcada claramente, pero está ahí. Está inmerso ahí los procesos. Se debe de considerar cuando se hace teología estos procesos. Primero, una teología bíblica. Teología bíblica es el estudio de la Biblia en la cual se interesa descubrir los escritores, los eventos históricos, la línea hermenéutica, los escritores de cada texto bíblico, qué dijo Pablo, qué dijo Lucas, qué dijo San Marcos, bajo la dirección divina. Cómo lo creyeron, cómo lo percibieron y describieron la enseñanza en el contexto de su propio tiempo y época y propia cultura. Por eso que hay que ir culturando y haciendo cultura teológica. La teología histórica, que también es otro proceso, es el estudio de la historia. Cómo los cristianos en diferentes periodos de tiempo, en diferentes épocas, comprendieron los varios temas que tienen que ver, esos temas valiosos e importantes, que son teológicos, temas que son vitales e importantes, son teológicos, y se analiza lo que es lo teológico, y en eso teológica se puede ir formando estructuras, dichos en el pasado con el fin de aplicar mejor lo que se enseña en la Biblia, porque hay que ir como haciendo un estudio de la historia y ir buscando razones lógicas, coherentes, porque si no tenemos coherencia en lo que se enseña, no podemos hacer teología. No es emoción, hay que tener coherencia en el ser, conocimiento. Si no hay conocimiento, no podemos tener una verdadera teología sana, vivencial, una teología que cambie el ser de las personas. Porque la teología, aparte de hablar, es poder tener una filosofía comprensiva. Porque cada persona es responsable, sí. Alguien me dijo, yo soy responsable de lo que digo, sí, pero también eres responsable de cómo lo dices y cómo la gente te lo entiende. Es una responsabilidad mutua que se va desarrollando en el carácter de la formación. Por eso es que hay que aprender de todas maneras, hay que aprender de acuerdo a lo que la Biblia dice para ser responsable en estos procesos. Teología. Parte, cuando estamos hablando en este proceso, por su parte, la teología filosófica. ¿En qué radica la teología filosófica? Es el estudio de temas teológicos, principalmente sin el uso de la Biblia. Ahí no se usa la Biblia. Son argumentos que se utilizan desde el ser de la persona, utilizando las herramientas y los métodos de razonamiento filosófico. Tienen que ser razonamientos lógicos, coherentes, científicos, y lo que se puede ir entendiendo para ir conociendo. Pero también vamos a estudiar la teología vivencial, que son los procesos de estudio como tal. ¿Qué es la teología vivencial? ¿De dónde nace la experiencia? ¿Cómo es esa teología? Es una teología de experiencia del ser humano dentro de su ser. ¿Cómo concibe la realidad objetiva o subjetiva? ¿Qué es una realidad objetiva y qué es la subjetiva? Hay cosas que son subjetivas, otras que son objetivas.
En esta teología vivencial, la cultura influye, la sociedad influye y todas las personas influyen como tal. Y el medio que nos revuelve, el medio que nos envuelve influye, el medio que nos envuelve. Por eso que nosotros tenemos que hacer una teología seria. No se olvide, haga apunte, anote, tenga ideas vivenciales que le quiere enseñar a Jesucristo en el contexto y el texto. O sea que las señales que el reinado de Dios llega a un sitio es que allí van los demonios. Esa es una señal, hablando de Jesús en el contexto. Por eso cuando Jesús mandó a sus discípulos a predicar las buenas nuevas, las buenas noticias, el buen mensaje, por el pueblo, por las aldeas, por los lugares, Él le dijo, proclamen, griten, proclamen. Ya llegó el reinado de Dios, ya ha llegado el reino. Y el reino tiene una señal bajo ese contexto. Echan a los demonios, sacan demonios. Esto es la señal del reino. Entonces, donde está el reino, no puede haber dos identidades. Se echan los demonios, no pueden gobernar los demonios. ¿Qué pueden ser los demonios? Pueden ser deidades, pueden ser personas que son con crisis emocionales, puede ser lo que sea, pero donde está el reino de Dios no puede haber demonios. Cuando analizamos la teología y hacemos la escatología, entonces Jesús salió de su boca, del dicho de Jesús, de la esencia de Jesús, no salir de la boca de nadie más que de Jesús. Eso lo escribe el escritor bíblico inspirado por el Espíritu Santo. Donde está el reino de Dios no puede haber demonios. Donde está el reino de Dios se manifiestan los demonios, pero para que se vayan. Eso es el poder del reino de Dios. No quiero caer en un asunto de fanaticada. Quiero caer y quiero ir viendo la realidad. Por eso haga apunte. Haga un análisis de pasajes bíblicos para poder estudiarlo y sacar un análisis teológico, no emocional, para ir descubriéndola. Cuando en un sitio o en una casa o en una persona o en un lugar, en un país, sigue habiendo demonios, eso quiere decir que ahí no está todavía el reino de Dios. Que todavía no está presente el reino de Dios. Si en una población hay demonios, no está presente el reino de Dios. Porque cuando llegue el reino, en base al contexto de ese texto que leímos, cuando llegue el reino de Dios a cualquier sitio, se van los demonios. No puede haber gobierno de demonios, por eso es que no podemos mezclar las cosas. Por lo tanto, los demonios tienen mucho que ver con el reino de Dios. Cuando llega el reino de Dios, lo primero que se cambia el ambiente. La gente llega a ser mejor persona, llega a haber mejor cambio emocional. Son los demonios. Los demonios son enemigos del reino de Dios. Los demonios son enemigos del reino de Dios. Hasta el punto que donde hay demonios no hay reino, no existe reino. Pues cuando Cristo llega a la vida de alguien, le levanta la autoestima, le levanta el valor moral como persona. Por lo contrario, donde no hay reino de Dios, pueden haber demonios en base al contexto leído. Oh, no quiero caer en un estado emocional de fanaticada, porque el reino tiene señales claras. Por todo esto es importante ver lo que pasa con los demonios y lo que hace el diablo, pues así no entendemos de lo que pasa cuando el reino de Dios y cómo es el reino de Dios. No lo entendemos lo que pasa y cómo es el reino de Dios. No lo entendemos, pero hay que entenderlo. Donde está el reino de Dios no puede haber demonios. Donde está el reino de Dios no puede haber cosas contrarias. Donde está el reino de Dios no puede haber influencia demoníaca. Puede ser que una influencia sea un estado perverso, malo, un estado que no es lo correcto. Sale del contexto, porque a nivel que se mueve el reino, también los demonios se mueven, pero el reino es más fuerte que los demonios. No podemos darle la gloria a lo malo, sino darle la gloria a lo bueno, porque no está lo bueno, está Dios. Por eso que todas las cosas en Dios se lo hacen lo bueno. Yo tengo una frase que utilizo: no pueden maldecir nadie, ni nada, ni ninguna cosa lo que Dios ha bendecido. Lo que está bendecido por Dios está bendecido por Dios. No podemos andar creyendo en cualquier maldición. A veces le damos más gloria al diablo que a Cristo. Nuestra gloria es Cristo. Nuestra gran gloria es nuestro Cristo amado. Es la razón de vivir, nuestra esperanza, nuestro futuro. Nuestra vida eterna está sujeta en Cristo. Y Cristo es nuestra gran razón de vivir. Por eso que hay que ser cristocéntrico. En la teología tenemos que ser cristocéntricos, no emocionales. Por eso que analice este contexto. Haga un análisis del contexto. Y por interno, mándeme sus apuntes. ¿Qué usted entiende del contexto? La teología es eso, es el arte de crear espacio de reflexión. Hay que reflexionar.
Muy buena. Seguimos con este estudio. Tiene usted una tarea, de acuerdo a lo que leímos anteriormente. Saque un diagnóstico teológico sobre el tema. Si tiene cacho o no el diablo. Porque hay cosas que son culturales. ¿O qué realmente tiene? ¿Qué figura tiene el diablo? ¿O qué aspecto tiene el diablo? Luzbel, ¿qué aspecto tiene Satanás? En base a las citas bíblicas que le voy a entregar hoy. Ezequiel capítulo 12, versículos 18 y 19. Apocalipsis 12, del 7 al 10. Isaías 14, del 12 al 14. Saque un diagnóstico también. Marcos capítulo 5, 1. Quiero que usted lea conmigo hoy ese pasaje. Jesús y sus discípulos, cruzando el lago de Galilea, llegaron a un lugar cerca del pueblo de Anunciar. Aquí dice Gerasac o Gerasalet. Ahí había un cementerio. Lo importante es que había un cementerio donde vivía un hombre que tenía un espíritu malo. Dice el texto bíblico, un espíritu malo. Una actitud mala, cadena que le ponía, rompía cadena. Nadie podía sujetarle, ni siquiera con cadena. Era tan fuerte. Este hombre era fuerte. No tenía que ser fuerte. ¿Cuántas veces lo habían encadenado y cuántas veces se había soltado? Era fuerte. Y le habían sujetado los pies con hueso, con grillete, con hierro, con cadenas, pero las rompía con facilidad. Pero tenía una agilidad, una fuerza. La despedazaba. Tenía demonios. Tenía una capacidad increíble. ¿Cuánta gente que conocemos tiene una actitud extraña? Porque a veces para tener demonios no hay que estar diciendo yo soy legión. Simplemente hay actitudes que son extrañas en la vida de las personas. Tienen una capacidad extraordinaria. Quiero que analice este pasaje bíblico, hagamos un estudio para la próxima clase y sigamos leyendo lo que dice. Y miren lo que dice la Biblia. Nadie podía con su terrible fuerza. Era una cosa impresionante. Era un hombre con una agilidad. Día y noche andaba por el cementerio, o andaba en el cementerio, por los cerros, dando gritos, laridos, lastimándose con piedra. Pero cuando él vio a Jesús, el momento que él vio a Jesús, que Jesús se bajaba de la barca, fue impresionante. Lo vio a Jesús y en ese mismo momento reconoció en Jesús algo que no había visto en cualquier persona. Salía del cementerio y al ver a Jesús, de lejos corrió y se puso de rodillas. Lo primero que hizo fue de rodillas. Tuvo una actitud de adoración, una actitud de humildad y humillación. ¿Cuánta gente se humilla y cuántos demonios de tener? Delante de Jesús le ordenó al espíritu malo. Él le ordena. Muchísima gente puede arrodillarse, pero tiene influencia demoníaca. Espíritu malo, sal de este hombre. Entonces el espíritu malo le contestó a gritos. Oh, mire, los demonios contestan, yo no sé, pero ahí le contestó a los demonios. Le contestó a gritos. ¿Qué tengo que ver? ¿Qué tengo que ver contigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? No me hagas sufrir. Mire, sufrimiento. Los demonios tienen sufrimiento. Están perturbados ellos mismos. Por Dios, te pido que no me hagas sufrir, Jesús, le preguntó. Y comenzó, que no me hagas sufrir, Jesús. Jesús le pregunta, ¿cómo te llamas? Mire, siempre la gente que manipula va a querer crear un espíritu de autolástima. Y Jesús le pregunta, dice, ¿cómo te llamas? Y él respondió, me llamo ejército, me llamo legión. Tengo muchísima gente dentro de mí, tengo muchas cosas dentro de mí, porque somos muchos los malos espíritus que estamos dentro de este hombre. Por eso que cuando tenemos que ver, mire cuántas actitudes. Por favor, te ruego que no nos mande a otra parte. Se creen con derechos. ¿Cuánta gente tiene espíritus manipuladores, acciones manipuladoras, actitud manipuladora? Mire que hay un reconocimiento. Él se postra en señal de humillación. ¿Cuánta gente puede tener señal de humillación, actitudes religiosas, pero tener actitudes demoníacas? Tener actitud religiosa, pero tener tantos demonios, tanta maldad en el corazón, tantas cosas en el corazón, tanta incertidumbre en el corazón. Por eso que la humillación, hay personas que se humillan, pero no porque hay una humillación correcta.
porque no quieren que descubran su pecado, no quieren que descubran su maldad. Por eso es bueno hacer teología. Por eso es bueno hacer teología. No todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. No todo el que se postra tiene corazones sanos o mente sana. No todo el que dice amar a Dios tiene una vida sana delante de Dios. Solamente están encubriendo sus errores. Usted se ha hecho esta pregunta y yo le voy a hacer esta pregunta a usted. ¿Qué es la teología para usted? Y específicamente, ¿qué es la teología sistémica o sistemática que se le puede decir? Ahora nosotros hemos llegado a la esencia del artículo como tal, o hemos llegado a la esencia de esta estructura teológica. La teología sistémica busca aplacar o entender lo que dice la Escritura, pero en una forma sistémicamente organizada, preguntándose, haciéndose preguntas, ¿qué nos enseña a nosotros la Biblia? ¿Sobre qué tema nos enseña la Biblia? ¿Para qué la Biblia sirve para nuestra edificación espiritual? Para explicarlo podemos elegir cualquier tema bíblico, cual sea. Tenemos que hacer preguntas. Tenemos que hacer una mayéutica, por ejemplo, el perdón. ¿Qué es el perdón? ¿Cómo es el perdón? ¿Cómo funciona el perdón? El pecado. Hay que hacer preguntas. La teología sistémica intenta estudiar todas las instancias en las que se toca el tema sobre el perdón en la Biblia, desde Génesis, Apocalipsis, cómo fluye el perdón, cómo se mueve el perdón, pero buscando todo en algo sistémico y organizado. Porque la Biblia se interpreta sola. De hecho, de Génesis luego se hace un análisis de Génesis, Apocalipsis, se interpreta sola. Y tiene que ver con un análisis teológico determinando lo que debemos creer sobre el perdón. En algo organizado, ¿qué creemos sobre el perdón? Aunque unos pueden estudiar miles de distintos temas usando esta disciplina, la teología sistémica es organizada. Se lo hacen sistemáticamente, de Génesis a Apocalipsis, porque la Biblia se interpreta sola. Hay que saber griego, hebreo, arameo, saber hermenéutica. Tradicionalmente esto está organizado en las siguientes subdivisiones generales. Por eso tú tienes que saber que en este proceso de teología se estudia hermenéutica, se estudia exégesis, se estudia griego, hebreo. Y en las partes hermenéuticas saber todo lo que son las parábolas, las metáforas, los dichos, los hipérboles, el símil, el sindoque, todo lo que son las líneas hermenéuticas, el contexto, el texto, todo el texto del contexto, porque hay que entenderlo en los procesos de formación. Por eso es vital estudiar. Y los que están inmersos en lo que es la capacitación y los que están inmersos en lo que es el estudio de la Biblia, tienen que saber todos los argumentos bíblicos, teológicos, todas las estructuras teológicas, lo que es alta y baja crítica. Hay que entender esos procesos para que no nos cause ningún tipo de molestia. Hay que entender, recuerden que la Primera Guerra Mundial trajo algunos procesos, trajo la teología negra, trajo la teología feminista, trajo la teología feminista, la teología negra, y trajo una serie de teologías que son parte de la formación del ser, parte de los procesos de formación. Trajo la teología del Dios muerto. Dios ya no existe porque trajo la destrucción a Europa. Tiene algunos procesos teológicos, por eso hay que ir entendiendo. No solamente podemos enmarcarnos y quedarnos en un solo proceso, por eso que tenemos que ser de mentalidad abierta, de procesos abiertos, entendiendo qué es teología, el hacer teológico y la formación teológica. La historia de la teología, vamos a hablar qué es la historia de la teología, cómo empieza la historia de la teología sistémica, cómo está siendo parte de nosotros en los procesos de la capacitación y formación. Aunque muchos teólogos, desde los padres de la iglesia, en el primer siglo han practicado la teología sistemática, es difícil encontrar obras anteriores a esto. Ya no hay obras anteriores a esto, porque de ahí viene el primer siglo. Porque te acuerdas que los 10 mandamientos existían, pero ya había la ley de los muraví, siglos posterior, antes de los mandamientos. Bueno, tenemos que estudiar eso después. La reforma que puede categorizarse, o la forma que se puede categorizar o dar una estructura estrictamente como de teología sistemática. Esa fue la estructura, una estructura de teología sistemática. Por lo tanto, podemos decir que la decisión de los eruditos de enfocarse en la teología sistemática es relativamente nuevo. No es primer siglo,
Calvino, ya está hablando de teología, pero todavía esto es nuevo, todavía no se lo ha explotado. Juan Calvino produjo en el primer trabajo de teología, que fue Calvino, que fue el primer trabajo de la teología sistemática, reconociendo en este trabajo, y en este trabajo que está reconociendo, llamado Institución de la Religión Cristiana, y fue un trabajo maravilloso, interesante. Quisiera que usted revise sobre los apuntes, porque tenemos que entender que la teología es nueva, no es algo viejo todavía. La teología no se le ha dado toda la estructura como tal. Cuando estamos hablando de Bultmann, estamos hablando de teólogos importantísimos dentro de la historia, teólogos que marcaron un antes y un después en un proceso. Pero la teología es nueva. De la Primera Guerra Mundial, después de eso, nace la teología del Dios muerto, la teología negra, nace la teología feminista, y nace una serie de teologías como fenómenos de la misma crisis. La teología del Dios muerto, Dios está muerto, ha dejado a Europa, hay crisis en el mundo. Pero hay que hacer teología. Por eso que la teología nunca va a cambiar, ni a pasar de moda. Esto no es una moda. Esto no es algo, una vestimenta que me la saco hoy y me la pongo mañana. Esto no va a cambiar. Hay que seguir haciendo teología. Yo siempre diré, en América Latina nos falta hacer teología. Aún en América Latina nació un proceso de teología, la teología de la liberación, que tiene que ver con la Primera Guerra Mundial, pero en América Latina una teología que es nuestra, propia nuestra, es la teología de la liberación, que viene a través de la educación, que tiene que ver mucho con la andragogía, que es cambiando el ser de la persona. Tenemos que entender el proceso. Eso es parte de la teología, que vino como una revolución social, cultural en América Latina. Por eso usted va a ver que América Latina, en medio de la crisis, en medio de la situación, América Latina se ha podido levantar. Los últimos siglos tenemos gente educada, preparada, porque la gente está entendiendo que la educación y la formación teológica, la educación en todas las áreas nos hace mejor persona, mejor ciudadano. Lamentablemente, hay gente que va a la universidad pero no cambia el ser. Eso ya no es un problema de la educación, es un problema de conducta de ellos. Es conductual, pero la educación nos hace mejor individuo. La educación cristiana nos cambia nuestros aspectos, nos da mejor sistema de vida, mejor sistema de convivencia social. Por eso es que hay que cambiar nuestro concepto de vida, nuestra perspectiva de vida. Hay que trabajar con el ser. Por eso es que la teología es la base fundamental, pero no se olvide que aparte de la teología tenemos que estudiar otras fuentes. Y seguimos de nuevo con la historia de la teología, que estamos hablando del siglo XX. Hubieron muchas obras teológicas sistemáticas. Sería bueno que vayamos ahorita en esa época. Los autores de distintas denominaciones, cultura, raza social, trasfondo histórico, transformando la popularidad, la sido muy popular, esta disciplina. Y esta disciplina continuó hasta el mediado del siglo XX, hasta el mediado entre 1960 y 1970. La disciplina sufrió un decaimiento, fue como de bajada, hasta el punto que algunos expertos pensaban que podría ser eliminada. Pero sin embargo, en años recientes, hemos visto una gran acogida y un gran resurgimiento y un gran interés por esta disciplina y un interés valioso en ella, y en todos los seminarios teológicos serios se ha podido ir enseñando teología sistémica, que es la base. Es una materia exigida dentro de los estudios teológicos y es la base de muchos fundamentos más. Es el pilar de los programas de estudio, la teología sistémica, aunque la gente no la quiera valorizar, porque la teología que tuvimos y lo que la iglesia mantuvo como existencia es la teología sistémica. Por eso sería bueno revisar los apuntes de teología sistémica de siglos posteriores, de años posteriores, porque es la base. Yo me acuerdo que aprendí teología con teología sistémica de Max Penman y con otros más, y ahí vienen toda una serie de teología sistémica y teología basada en algunos eruditos que son importantísimos. Por eso que la teología tenemos que ir
buscando, analizando, pero con coherencia. Yo siempre diré, seamos coherentes, no hablemos del estómago y busquemos otro tipo de vivencia. Comencemos a aprender de los demás, comencemos a indagar, a preguntar. No lo sabemos todo todavía. Cuando uno cree que más sabe lo que uno sabe, lo que uno sabe no es nada para lo que hay que seguir averiguando. Hay que estudiar, hay que averiguar. Tenemos una gran ventaja y virtud ahora en Internet. Entonces tenemos que seguir averiguando, indagando con mentalidad científica. De la teoría sistémica vamos ahora, esas obras que son importantes para nosotros. Hay muchos libros enfocados en la teología sistémica de algunos autores. Y estos autores y también han escrito libros enfocados solamente en una parte de la teología, pero hay muchísimas obras enfocadas en teología por algunos autores famosos que nos van a enriquecer. Y voy a darle algunos nombres. Un ejemplo es los atributos de Dios de A.W. Pink, el cual se enfoca solamente en la teología propia. Hay que leerlo. La redención consumada y aplicada de John Murray, una obra que debemos de leerla, está enfocada en esa expiación del reino, en esa obra hermosa, está enfocada en la soteriología, que es la teología de la salvación. Es una cosa impresionante. Tenemos que ir educándonos. A veces los seminarios o la formación no es todo. Uno tiene que ser responsable de lo que uno quiere aprender. Otros teólogos han escrito libros que abordan todas las subdivisiones de la teología. Me gusta, porque unos se han especializado en algo. Me gusta eso, pero otros en todo. La teología sistemática estas obras valiosas de la teología sistemática generalmente son bastante amplias y requiere un conocimiento muy extenso, no una cosa pequeña, sino un conocimiento. Quiero mencionar algunos de los autores que escribieron los libros de teología sistemática más influyentes. Quiero que usted los anote, los tenga en su biblioteca, compre libros de estos autores. Tenga una biblioteca llena de libros que valgan la pena. Un buen léxico, un buen interlineal, que no es teología, pero nos ayuda a hacer teología. Aprenda griego, aprenda hebreo, aprenda a culturalizar el ser, porque nos ayuda a nosotros a poder entender la realidad de Dios con una visión más amplia, más abierta, una visión de reino, una visión no enfocada en un sesgo denominacional, sino que nos ayuda, porque a veces las denominaciones ya tienen un sesgo. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por la denominación que tiene sesgos teológicos, formación teológica. Gloria a Dios. Pero a veces no es todo, porque eso nace de un estudio de ello. Pero la Biblia es muy amplia, muy hermosa. Tiene muchísimo que dar y mucho aporte que había que analizarlo. Hay muchos dogmas. Los dogmas son los que más gobiernan dentro de las estructuras denominacionales. Pero hay que ir estudiando esa teología, porque el reino de Dios tiene que ser edificado con hombres y mujeres de mente abierta y con principios claros y con conocimiento. No se hace guerra sin conocimiento. Nadie va a la guerra a pelear si no tiene conocimiento. Nadie va a la guerra a pararse a un frente si no conoce lo que tiene. Hay que tener conocimiento. Normalmente cuando mandan a un soldado a la guerra, no le dicen toma una pistola, toma una ametralladora, toma un fusil, ya dispárate. No. Le enseñan a cómo cargar el fusil, a cómo limpiar su fusil. Le enseñan todos los funcionamientos del fusil, porque si no, ¿de qué vale mandarlo a la guerra si no sabe? Entonces, si usted está metido en lo que es la formación teológica, la formación del ser, tiene que conocer su Biblia, conocer la teología, conocer el ser de Dios, conocer todos los argumentos. En este proceso de estudio vale decir que hay cosas que hay que promover y hay que estar dentro de esta estructura de obras hermosas particulares. Y hay que mencionar por su influencia estas obras, que hay una influencia
que trae importancia en el mundo de la teología del siglo XXI. Charlie Ever, Hernán Barkin, I. Short, que habla principios de mediados del siglo XX. Luis Berkon, Lewis, Smith Shepard, Egni Burnett, Carl, Bar Cornelius, Barty Plaus, T. Huger, Morton Miles, fines del siglo XX al siglo XXI, J.I. Packer, Wayne Rooney, John Frame of Miguel Edinson. Son algunas obras importantísimas que hay que leerla. Pero tenemos que hablar un poquito sobre las corrientes teológicas o corrientes de la teología como tal. ¿De dónde viene? Teo viene del estudio de Dios y luego tratado o estudio. Entonces hablamos del estudio de Dios o el tratado de Dios dentro de la raíz griega. De ahí viene el concepto de teología. ¿Pero qué en sí la teología? La teología es una disciplina que estudia la esencia y la existencia de los atributos de Dios. Eso es teología. Teología es ascética. Hay una teología ascética. La teología es parte de la teología dogmática y también teología moral, que se refiere al ejercicio de las virtudes. Esto es un escepticismo de teología, una teología escepticista. Esta teología escepticista, que es una cosa impresionante, pero nos ayuda en la formación y vale en su tiempo y en su época. Y en parte del proceso hay que estudiarla porque tenemos que aprenderla y relacionarla en el ser. Por eso hay que hacer teología con seriedad, mis queridos. Hay una crisis existencial. Todo el mundo se para al altar a hablar de Dios, pero lo hacen de devoción. Es bueno, pero no hay que ser emocionalista en todo. Hay que tener mucho conocimiento. Hay que estar muy maduro para hablar de Dios y conocerlo. Porque hablamos de Dios y no conocemos ni entendemos procesos históricos. Es buena la pasión, pero siempre y cuando la pasión debe de ser orientada a un conocimiento, no solamente apasionado. Oh, sí, yo puedo, gol. No es ir al estadio y gritar gol cuando tú no estás jugando la cancha. ¿Cuánta gente juega en el estadio? ¿Cuánta gente va al estadio y reclama, yo meto el gol, yo puedo meter el gol? Pero tú no estás en la cancha. Hacer teología es ir a la cancha. Una cosa es ser autor y otra cosa es ser fanático. Nosotros no somos fanáticos, somos autores. Diseñamos procesos de desarrollo y de ayuda. No te pares en el estadio a gritar gol. Métete a la cancha y mete el gol. Por eso son estas clases. Ser un goleador, ser el 10 o el mejor arquero, ser el mejor defensa. En cualquier lugar que fueras, en cualquier hora que tú estés jugando, sé bueno. Sé lo mejor. Porque seamos excelentes. Mete el gol.